Padre, gracias te damos, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Señor. Te bendecimos y te exaltamos, Señor. Te glorificamos, Rey Santo, Señor, por todo lo grande que tú eres, Señor, y que todo lo que tú haces es grande, Señor, y es perfecto, Señor. Es bueno en gran manera, así como tú lo dijiste, Señor, que habías visto todo lo que habías hecho, Señor, y que era bueno y en gran manera, Señor. Y ahí estábamos también nosotros, Rey. Señor, gracias. Gracias, Señor, por esa renovación, Señor. Gracias por hacernos nuevamente, Señor, por nacer de nuevo, Señor. Gracias, Rey, porque nos hiciste, Señor, hijos tuyos a través de Cristo Jesús, Señor. Bendito eres tú, Señor. Gracias, Señor, porque nos bendijiste, Señor, con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, Señor. Y te colocamos, Señor, este tiempo, Señor, de tu palabra, Señor, para que seas tú, Señor, bendito Rey, Señor, obrando en nuestras vidas, Rey Santo, Señor. Para que seas tú trayéndoles la sabiduría y el entendimiento, la comprensión, Señor, de todo lo que tú eres, Señor, y lo que somos en ti, Señor, en Cristo Jesús. Te pedimos que el Santo Espíritu de Dios haga esa obra en nosotros, porque la palabra que tú envías no vuelve vacía, Señor, sino que hace lo para lo cual tú la envías, Señor, y no vuelve vacía, sino que trae, Señor, bendito Dios, Señor, ese fruto, Señor, bendito Rey, Señor, para la cual tú lo enviaste, Rey. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te alabamos, Señor, y te exaltamos, Señor, tu santo nombre, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, obrando en mis hermanos, aquellos que escuchan la palabra, Señor, en aquellas personas, Señor, que, Señor, escuchan, Señor, estas enseñanzas, Señor. A nuestros amigos los bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus llamamientos espirituales, Señor, que tú les has hecho, Señor. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú solamente, Señor, eres nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y que has trabajado individualmente, Señor, como el templo de Dios en nuestras vidas. Y grupalmente lo has hecho el cuerpo de Cristo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sean bendecidos nuestros hermanos con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Les habla su pastor Carlos Enrique Muñoz, de la Iglesia de Cristo, Roca de Agua Viva, desde Cali, Colombia. Mis hermanos, hoy pues seguimos hablando acerca del reino, ¿sí? Estamos hablando y esta sería la emisión número 7 acerca del reino. Y pues ya estamos acabando algunas cosas de las que habíamos planteado de hablar. Nos quedarían faltando, como por ejemplo lo que es ser un embajador, ¿sí?, del reino. Es muy importante, pero para poder ser un buen embajador de un reino, pues nosotros tenemos que tener todo lo que es una identidad como hijos de Dios, como ministros de Dios, ¿sí? Entonces el hecho de ser embajadores, pues tiene que ver que la persona tenga una madurez para ser un embajador. Este hijo, ¿sí?, Tecnón, que es un niño pequeño, necesita crecer espiritualmente y tener una madurez, o sea, vivir en el espíritu, para así ser un embajador, o sea, un hijo
huíos, como lo era el Señor Jesucristo, ¿sí? En griego, tecnón es pequeño, recién nacido, y huíos es un hijo ya adulto, un hijo que tiene mayoría de edad, que es un hijo en el cual se le puede confiar algo. Y eso fue lo que el Señor hizo, ¿sí? Que a sus 30 años y ya tenía una madurez para todas las cosas, y pues ahí desarrolló su ministerio. Hoy vamos a mirar acerca de la creación del hombre, y que fue hecha a imagen y semejanza de Dios. En Génesis capítulo 1, el versículo 26, el Señor dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y enseñoree. Entonces, que enseñoree sobre todo lo creado. Pero entonces es muy importante lo que el Señor nos dice aquí, que hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y después en el versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo y les dijo: fructificad o multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y enseñoread, ¿sí? Entonces aquí nos está diciendo que hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Son dos términos diferentes y significan algo diferente, pero entonces nosotros tenemos que entender que así como dijo que fructificáramos y nos multiplicáramos, llenáramos la tierra y sojuzgarla y enseñoread, ¿sí? Entonces son dos cosas que el Señor nos habla, ¿sí? De que nos hace a su imagen y conforme a su semejanza para enseñorear. Igualmente, Dios crea al hombre a su imagen y los hace varón y hembra, los bendice y les dice: fructificad, multiplicad, llenar la tierra y sojuzgarla y enseñorear sobre ella. Entonces son muchas cosas las que el Señor hace en nuestras vidas, y bien precioso, porque cuando dice el Señor que esto tan precioso, que la bendición que el Señor tenía para el hombre. Pero y si nosotros miramos en Génesis capítulo 3, la serpiente, o sea, Satanás, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás y el dragón, ¿sí? Podemos mirar que él le dice, ¿sí? Satanás, la serpiente, le dice a Eva, dice en el diálogo, la serpiente le dice con que Dios ha dicho que no puedes comer de ningún árbol, de todos los árboles del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces, estamos leyendo Génesis 3, pero entonces mire lo que dice aquí, cómo empieza la tentación, cómo empieza la serpiente a meterle la avaricia a Eva. Y dice aquí, versículo 5, dice 4, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. O sea, está desvirtuando, ¿sí?, esa verdad de morir. La está colocándole y le dice: no vas a morir, sino que sabe Dios que del día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto. Entonces era un árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Aquí le está diciendo que aparte de lo que el Señor dice, que seremos imagen y semejanza de él, y que nos daría
en esa bendición que Él da de fructificar y multiplicar y de llenar la tierra y sojuzgarla y enseñorear, entonces la serpiente le está diciendo: seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Sí? Entonces aquí sería otra parte más extensa de lo que el Señor quería con nosotros, pero Él dar ese conocimiento del bien y del mal, como es ahora que nosotros hemos nacido de nuevo, y nosotros no nos las sabemos todas de una sola, sino que el Espíritu Santo nos va revelando y nos va enseñando. Así el Señor mismo quería con Adán y Eva, e irles enseñando y en esa comunión con Él, ¿sí? En el Edén. Pero entonces vino la serpiente a apresurarla, ¿sí? A apresurar ese conocimiento, a inyectar un conocimiento de una forma totalmente diferente, sin masticar, sin entender, sin digerir, sin nada, sino así como muchas veces uno hace un bachillerato acelerado, y que en 2 o en 3 años hace todos los 6 años, ¿sí? De sexto a 11. Entonces es una situación donde se aprende lo básico, donde se necesita un cartón, donde se puede presentar unas pruebas de IFES, en fin. Entonces, esto fue lo que hizo la serpiente, ¿sí? La serpiente aceleró todo aquello que Dios iba a ir paulatinamente, así como lo está haciendo con nosotros, por medio del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Señor le dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza y enseñoree, entonces el Señor está diciendo acerca de enseñorear, es dirigir, dominar, ¿sí? Marchar, tener un dominio, ¿sí? Mandar. Esto es enseñorear. Y entonces cuando dice de sojuzgar, quiere decir conquistar, sujetar, poder, gloria, gobierno. Entonces, esto es bien importante porque para la creación que Dios había hecho, nosotros vemos que aún muchos animales y muchas cosas tienen temor de Dios, temor del hombre, porque el mismo Señor ahí Dios hace pacto con Noé, donde los animales van a tener ese temor del hombre, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver que cuando Dios va a hacer al hombre, lo va a hacer a imagen y conforme a su semejanza. Debemos de entender que en la palabra de Dios en Primera de Pedro, ¿sí? Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 nos dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no como cosa corruptible como oro o con plata, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y en el versículo 20 dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Qué nos dice este texto? Que nosotros fuimos rescatados, fuimos comprados, ¿sí? Fuimos redimidos, fuimos justificados por medio de la sangre de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero si nosotros vemos el versículo 20, dice que ese sacrificio de Cristo Jesús estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado ahora en los postreros tiempos, hace 2000 años. Y hablábamos esto, que si el sacrificio de Cristo Jesús fue manifestado en los postreros tiempos, entonces ¿qué serán estos 2000 años ya que llevamos después de el sacrificio de Cristo Jesús? Si nosotros vemos 2000 años, entonces ¿qué serán estos tiempos?
Entonces, para que nosotros podamos entender que estamos en los últimos tiempos, y más con aquello de lo del profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, que dice que vendría el Espíritu Santo en los postreros tiempos, derramaría el Espíritu Santo, ¿sí? Y el Espíritu Santo también fue en ese tiempo del Señor Jesucristo, ¿sí? 50 días, Pentecostés, por eso lo llaman así, después de la resurrección, después de que resucitó Cristo Jesús y que vino el Espíritu Santo de Dios. Entonces podemos ver que es postreros tiempos sucedieron estos dos eventos, pero ahora, ya 2000 años después de esos postreros tiempos, pues estamos en los tiempos finales, para que podamos entender en qué tiempo estamos viviendo y por qué entonces se están manifestando todas estas cosas de las señales en el cielo y las señales en la tierra, para que podamos comprender el tiempo que estamos viviendo, mis hermanos. Cuando nos dice que este sacrificio de Cristo Jesús estaba ya destinado desde antes de la fundación del mundo, entonces queriendo decir que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, ¿sí?, es la imagen y la semejanza, ¿sí? El Cristo Jesús, Jesús hombre, ¿sí?, es la semejanza de ese, ¿sí?, de ese hombre que el Señor estaba haciendo, ¿sí? Estaba haciendo allí, si nosotros vemos ahí en Timoteo, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahí está. Entonces, Dios hace, ¿sí?, al Señor Jesús, Dios hace al hombre a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, que vendría en los postreros tiempos. Entonces dice aquí, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea que Él participó de carne y sangre. Jesucristo, o sea, el verbo hecho carne, que nos dice Juan 1:12, ¿sí?, que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese estaba hecho, ¿sí? Ese sacrificio, y este hombre, Jesucristo hombre, estaba desde antes de la fundación del mundo, ya estaba preparado, ya estaba determinado, como lo dice ahí en Primera de Pedro. Entonces, cuando Dios dice ahí en Génesis 1, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, está pensando en hacer el hombre igual que el Señor Jesucristo. Si nosotros vemos en 1 Corintios capítulo 15, dice que el primer hombre fue hecho Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. O sea, ahí en 1 Corintios 15, 45, entonces nosotros habíamos hablado ya esta parte importante que nosotros debemos de tener, pero igualmente para que podamos entender lo que es la imagen y la semejanza de Dios en nuestras vidas, y que esta imagen y esta semejanza se manifiesta más es en un hombre nuevo, mis hermanos. Porque aquí lo dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Esa es la participación que hemos tenido por descendencia de Adán y Eva. El postrer Adán, espíritu vivificante, que es Cristo Jesús, el cual vivifica nuestras vidas, ¿sí? Porque aquí en el versículo 22 de 1 Corintios 15 nos dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Entonces debemos entender que Adán y Eva, después de que caen, ¿sí?, por esa tentación que hubo de la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, ¿sí?, y dragón,
esta serpiente antigua los tentó y cayeron, ¿sí? Transgredieron el mandamiento del Señor Jesús. Y entonces toda la descendencia de Adán y Eva, nos dice allí en Génesis 5:3, dice, y vivió Adán 130 años, 30 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que este hombre, Adán, después de su caída, los hijos que engendró fueron hechos conforme, o sea, los engendró a su imagen, o sea, una imagen caída y una semejanza caída bajo el maligno. Esto nos está diciendo a nosotros, dice, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó su nombre Set. Podríamos decir, no, pero es que ya en Génesis lo había creado Dios conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Sí, mi hermano, es verdad que, o sea, esa imagen y esa semejanza estaría, sí, en Adán y en sus descendencias, en nuestras vidas, sí. Pero fíjese, mi hermano, que aquí nos dice que le dijo que para que enseñoreara en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastraba sobre la tierra. Y dice en el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla y enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces aquí estamos hablando, ¿sí?, de algo que había hecho Dios al hombre y a la mujer para que enseñoreara sobre todo. Y dice que y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno y en gran manera. Esto es enseñorear, sojuzgar, ¿sí? Lo que el Señor, la autoridad que le da a Adán y a Eva. Pero si nosotros vemos que el maligno, ¿sí?, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, esta serpiente tomó el lugar de enseñorear, de sojuzgar sobre la tierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue vencido, ¿sí? Adán y Eva fueron vencidos, y por eso es que el Señor los saca, ¿sí?, del Edén. Nosotros vemos que lo saca del Edén, y el Señor mismo lo dice, ¿sí? Saquemos al hombre y a la mujer, ¿sí?, y los echó fuera, dice, y puso al oriente querubines. ¿Por qué? Porque aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces por eso es que lo saca. Pero el Señor ve que son iguales, ¿sí?, a Dios en ese sentido de conocer el bien y el mal, pero bajo el maligno, no bajo la cobertura de Dios como estaban en el Edén, y por eso es que los arroja. Entonces por eso es que dice que en Génesis 5 que ya quedó fue a la imagen, ¿sí?, y a la semejanza de Adán se engendró ese hijo y toda su descendencia. Entonces estaban bajo el maligno, ya no tenían ese enseñoreamiento, ya no tenían ese sojuzgar de todo lo que era la tierra. Sí se podía multiplicar, sí podía fructificar, sí podía hacer eso, pero éramos enemigos de Dios, ¿sí? Porque en el Edén los bendijo y le dijo fructificad y multiplicad y llenad la tierra, ¿sí? Ya en la tierra, ¿sí?, bajo la cobertura del maligno, ya somos enemigos de Dios. Nos dice la palabra de Dios
de los que están en el mundo son enemigos de Dios. Y entonces a nosotros, al ser hallados como ovejas perdidas, hermanos, aquí es donde el Señor rescata todo esto y nos lo entrega, la autoridad, ¿sí? El señorío, todo esto nos lo entrega en Cristo Jesús. En su nombre echarán fuera demonios, en tu nombre ¿sí? Hollarán serpientes y escorpiones y toda fuerza de maldad, ¿sí? Toda la fuerza del enemigo será combatida en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, esto es la restauración del hombre, ¿sí? A como el Señor lo quería, como Cristo Jesús. Entonces, es bien importante que nosotros entendamos que el Señor ahí en Juan 14, ¿sí? En Juan 14:3 está diciendo, si me fuere, os prepararé el lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué quiere decir esto? Porque nosotros tenemos que llegar nuevamente a esa estatura del Cristo como nos habían creado a nosotros, ¿sí? Entonces, en Cristo Jesús es que tenemos todo lo que habíamos perdido y aún más. ¿Por qué? Porque nos sellan con el Espíritu Santo, nos dan el Espíritu Santo para que habite y para que more en nosotros, nos dan la simiente de Dios que es Cristo Jesús y para que habite y para que more, y el Padre también viene hacia nosotros, ¿sí? Estoy hablando de Juan 14. En Juan 14 el Señor está diciendo aquí en el versículo 21, a mí me llama mucho la atención esto y es muy precioso. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Guardar los mandamientos es obedecerlos, es obedecer la palabra, es obedecer lo que el Señor ha dicho en el Sermón del Monte de Mateo 5 a Mateo 7. Esto es parte de lo que son los mandamientos que el Señor nos da, y aún mandamientos que el apóstol Pablo habla porque el Señor le reveló el evangelio para los gentiles. Entonces aquí está diciendo, hermano, dice, el que me ama, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré a él y me manifestaré a él. Y podemos ver manifestaciones de Cristo, por ejemplo, cuando él se le manifiesta a la samaritana. Y la samaritana dice, yo sé que viene el Cristo, ¿sí? Y cuando él venga nos declarará todas las cosas. Y él le dice, yo soy. ¿Sí? El yo soy. Y entonces ahí se le está manifestando a la samaritana. Igualmente en Juan 9 vemos cómo él se le manifiesta a lo que es al ciego de nacimiento, ¿sí? Y me parece tan precioso cómo él va avanzando en el conocimiento de Dios, porque en Juan 17 nos dice que la vida eterna es que lo conozcan a él, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces a mí me parece muy precioso cómo el Señor se manifiesta al ciego, y él dice, no sé quién fue, sé que un Jesús, sé que es un profeta, sé que es tal cosa. Y entonces cuando le dice Señor, y él lo más de precioso, porque ahí en Juan 9, que es la parte de la manifestación del Cristo, ahí al ciego le dice Señor. En el versículo 37 Jesús le dijo, pues dice en el 36, oyó Jesús que le habían expulsado, hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo, pues, el que le has visto, el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Esto es esas manifestaciones de Cristo. Y después en el 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama,
mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces esto es muy precioso, hermanos, porque él va a hacer morada. El Espíritu Santo, una cosa es que sea un sello, otra una visitación, y otra cosa es que more. Entonces vendremos y haremos morada con él. Entonces es precioso que también nos habla que cuando nosotros somos vituperados es porque el precioso Espíritu Santo de Dios mora en nuestras vidas. Entonces son dimensiones, mis hermanos, que nosotros tenemos que alcanzar. Aquí en Juan 14, entonces podemos ver acerca de lo que es la imagen. Cuando hablamos de la imagen, en hebreo se escribe Tselem, ¿sí? Se pronuncia Tselem, que quiere decir imagen, que forma, o sea, como un espejismo, como un fantasma parecido, una figura representativa. Y ya lo hablan como de un ídolo, que vemos que en Éxodo después el Señor dice: no te harás imágenes ni ninguna semejanza. Ahora lo podemos mirar, hermanos, pero entonces es importante que es una apariencia. Entonces en Éxodo el Señor dice, Éxodo 24, cuando están hablando de los 10 mandamientos, el decálogo, está diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y después dice: no te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahvé, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces podemos ver, mis hermanos, que el Señor está diciendo: no te harás imagen, ¿sí? La palabra imagen inmediatamente es algo que yo me imagino, algo que yo pienso, algo que yo creo, y entonces lo voy a manifestar en una forma de algo representativo, algo como un ídolo, para que nosotros entendamos. Entonces eso nos lleva a nosotros, ¿sí? Lo que es la imagen nos lleva a nosotros a que nosotros podamos, de algo que pensamos, de algo que miramos, entonces hacer una figura, y pues igualmente se puede idolatrar. Allí si nosotros miramos Levítico 26, dice: no haréis para vosotros ídolos ni esculturas, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ella, porque yo soy Yahvé, vuestro Dios. Guarda mis días, ¿sí?, de reposo, y tened en reverencia mi santuario, yo Yahvé. Y entonces en Deuteronomio igualmente, esto es bien precioso, porque Moisés está exhortando al pueblo de Dios allá cerca a la ribera del río Jordán. Ya han pasado los 40 años, están haciendo un recuento, están volviendo a repasar toda la ley, todo lo que el Señor les habló en esos 40 años en el desierto. Ya van a pasar el Jordán, y entonces Moisés les está hablando sobre todo lo que el Señor les había hablado. Y en este caso, cuando ellos estuvieron en el monte de Oreb, o sea, en el Sinaí, cuando el Señor se le presentó a Moisés y le dijo: te escojo para que saques al pueblo de Israel y lo libertes de allá de Egipto y lo traigas a este monte. Entonces en el versículo 11 dice: y os acercaréis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nubes y oscuridad.
y habló Yahvé con vosotros en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura viste. Entonces era para que entendieran de que no se iban a hacer ninguna figura, ¿sí? Ninguna imagen ninguna imagen se vio para que no se hiciera una figura, ¿sí? Entonces el Señor les está hablando. En el versículo 15 dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Yahvé habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros esculturas, imagen de figura alguna, esfinge de varón o hembra, figura de animal alguna que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele en el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea qué clase, dice, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todos los ejércitos del cielo, seáis impulsados y te inclines a ellos y les sirvas, porque Yahvé tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Esto es bien tremendo, mis hermanos, porque nosotros vemos ahora muchas figuras, y lo que está diciendo el Señor es que no, ni figuras de hombres, ¿sí?, ni de mujer, ¿sí?, se hagan, ¿sí?, para que no nos corrompamos, ¿sí? Y entonces dice: ni de figuras de varón ni de hombre, ni figuras de animales, ni de pájaros, ni de nada que se arrastre. Y todo eso en el transcurrir de la historia de los indígenas y todo ello hasta el tiempo de ahora, de todo eso hay. Y hay una iglesia bien grandota, romana, que está plagado, ¿sí?, de imágenes, de figuras, y se le prenden velas y se inclinan a ellas. Entonces eso es más del otro lado que lo que Dios está hablando en este caso. Y está diciendo, dice: no te inclines a ellos, ni les sirvas, porque Yahvé tu Dios los ha concedido. O sea, todas estas cosas. Y entonces, por ejemplo, cuando se tiene que la mata de ruda, que para la buena suerte, es algo que hizo Dios. O sea, que se pone a hacer, se pone la fe y se pone la mirada, es en lo creado, más no en el creador. Y esto es bien, bien tremendo, y deberíamos de comprenderlo, porque bueno, uno agota los recursos cuando uno necesita hablar con una persona. Entonces va y al supervisor, y si el supervisor no atiende, entonces vamos al administrador, y si el administrador no atiende, entonces vamos a ir agotando todos los recursos hasta ir donde el gerente. Pero esto es lo que nosotros hacemos en lo que es la dirección en un lugar para hacer un reclamo. Pero igualmente nosotros ponemos la mirada y nuestra fe es en lo que Dios ha creado y no en el creador. A eso me refiero, ¿sí? Que se pone la mirada más en lo que Dios ha creado y no en el creador. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de entender que esta mata de ruda que le dan, que es para la buena suerte, la flor del ajo, las figuras que uno ve, los muñequitos que uno ve y todo eso, esto está en contra de lo que el Señor dice. Y entonces en Colosenses nos habla es de Jesucristo, ¿sí?, el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, que nos lo dice en Juan 1, ¿sí?, dice el 14, dice: y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como la gloria del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y en Colosenses nos dice: Él es la imagen del Dios invisible. Allá en el Sinaí a ellos no se les presentó de ninguna forma, pero entonces cuando están hablando de nuestro Señor Jesucristo, el verbo hecho carne,
Dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quieres ver a Dios? Mira a Jesucristo. Pero no lo miremos con ninguna representación de imagen ahora en este momento, ¿sí? Porque hace 2000 años Él vino como hombre, ¿sí? Y entonces cuando el pueblo de Israel, que tuvo ese honor de que se manifestara el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo, que se manifestara, ¿sí?, a Israel, eso fue muy precioso, porque dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, cuando nos está diciendo, Él es la imagen del Dios invisible, nos está diciendo que Él es la representación de Dios, que Dios es invisible, como el Señor le habló a la samaritana, ¿sí?, y le dijo que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Dice, Dios es espíritu y Él busca adoradores en espíritu y en verdad, ¿sí? Entonces, es una adoración en espíritu. Dios es espíritu, ¿sí? Pero Jesucristo es la imagen de Dios. O sea, si usted quiere ver a Dios, mire a Jesucristo. En ese tiempo, el Verbo hecho carne. Pero ahora no necesitamos de una representación, porque estamos en la gracia, y en la gracia está lo que es la fe. Dice, por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, la fe, ¿sí? No por obras, para que nadie se gloríe. Estoy parafraseando lo que es Efesios 2:8 en adelante. Entonces, dice aquí que Él es el primogénito de toda la creación. No que Él haya sido creado, mis hermanos, sino que es el primero en una genética totalmente diferente, ¿sí? Porque ni María tuvo, ¿sí?, óigalo bien, participación en ese bebé, ni José tuvo participación en ese bebé. José no tuvo un esperma para fecundar un óvulo, ni María puso un óvulo para que se fecundara, ¿sí?, a ese bebé, a Cristo Jesús. Sino que asimismo, como se creó a Adán allá del barro y sopló y fue un alma viviente, como nos lo dice en 1 Corintios 15, asimismo fue depositado, fue engendrado allí, y por eso es el primero en ese tipo de genética, ¿sí? Por eso se habla del primogénito y se habla también del unigénito, el único de esa forma, el único, y no hubo más nadie así de esa forma. Por eso dice el primogénito, el primero en ese tipo de genética, y después seguiríamos nosotros como hijos adoptados, y con la genética de Cristo viene a nosotros la simiente de Dios que viene a nosotros, y entonces allí somos transformados, ¿sí? Asimismo, la genética, ¿sí?, el unigénito, ese único, ¿sí?, para que nosotros seamos hermanos, como lo dice en Romanos 8. En Romanos 8, 29 y Romanos 8, 29 y 30 nos habla de ese tipo de creación. Y dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Muy importante que nosotros lo podamos entender, hermanos, que esa transformación en Cristo Jesús es para que nosotros seamos a su imagen. Dice entonces que en el 29, porque los que antes conoció, ¿sí?, los predestinó para que fuesen hechos a imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí está. Entonces, Él, nuestro Señor Jesús, si nosotros seguimos leyendo,
Entonces dice que, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, si nosotros miramos, es para que esa transformación de lo que nosotros fuimos en un momento dado allá en el Edén y que ahorita está caído, entonces sea despojado, por decirlo así, todo ese hombre de barro se ha despojado y para que sea un hombre nuevo. Por eso entonces el Señor dice que nos neguemos a nosotros mismos, y nos dice también el Señor que llevemos la cruz y que estemos crucificados. Y el apóstol Pablo dice que ese hombre viejo necesita estar en la cruz, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ese nos sirve, ese es el que nos hace caer, ese es el Adán, el alma viviente. Y necesitamos que se manifieste el postrer Adán, el espíritu vivificante. Por eso nos habla de vivir en el espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, o sea, al hombre viejo, ¿sí?, al Adán, al alma viviente, sino conforme al espíritu, o sea, el espíritu vivificado. Entonces, mis hermanos, importantísimo que nosotros podamos entender cuando nos están hablando de la imagen, es para que nosotros entonces manifestemos lo que es Cristo Jesús. Y cuando nos hablan de la semejanza, entonces nosotros tenemos que entender que la semejanza viene también, hermano, de esto que el Señor nos dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y enseñoré. Y la palabra para semejanza es demut, que quiere decir parecido, modelo, forma, como, ¿sí? Entonces ahí tiene que ver, hermanos, lo que es ese hombre nuevo, ¿sí?, en imagen y en semejanza. Ese hombre nuevo que necesita que sea ese modelo, que seamos, o sea, Cristo Jesús es el modelo, y el Espíritu Santo empieza a modelar a Cristo en nuestras vidas. Entonces, una cosa es espiritual, la imagen, porque Dios es espíritu. Entonces, esa es la imagen, y la semejanza tiene que ver con lo que nosotros manifestamos hacia afuera. ¿Sí? La semejanza es lo de afuera, ¿sí?, como nos comunicamos, ¿sí?, con las personas. Esto la imagen tiene que ver con lo espiritual, ¿sí?, pero la semejanza tiene que ver con cómo nosotros hablamos, ¿sí?, ese modelo de Cristo. Entonces necesitamos que Cristo Jesús, ¿sí?, tengamos todo lo de Cristo Jesús, como lo dijo en Juan 14. El Señor dijo que me llama la atención mucho, porque Él dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que así espiritualmente, o sea, nosotros no tengamos nada del enemigo. Esto tiene que ver con la imagen, ¿sí?, lo espiritual. Y la semejanza, cómo se manifiesta esa imagen y cómo se modela y se forma al Cristo, ¿sí?, que podamos caminar y que vean esa gloria. ¿Por qué? Porque, como lo decía en Romanos, dice que a los que antes predestinó, a estos también llamó, y lo de los que llamó también los justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, esa gloria de Cristo Jesús nosotros también la manifestamos, porque Cristo Jesús está en nosotros. ¿Cómo podemos manifestar esa gloria? ¿Sí? Con los dones espirituales. Él mismo lo dijo: si yo echo fuera demonios por el Espíritu Santo, ciertamente el reino se ha acercado. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener eso en cuenta, lo que el Señor nos está hablando a nosotros, de cómo lo podemos representar,
¿Cómo lo podemos manifestar? O sea, el ser embajadores. Y ese es el tema que nosotros estaríamos hablando, ¿sí? De ser embajadores. Entonces, cuando nosotros vemos en Hebreos capítulo 4, dice, por tanto, versículo 14, de Jesús el gran sumo sacerdote, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades, sino que el que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Ahí está. El Señor Jesucristo fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza. O sea, todo lo que nosotros podamos tener en tentación, Él fue tentado, pero sin pecado, lo dice la palabra de Dios, y que podemos acercarnos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, el Señor Jesús en el versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, como hombre, como en lo que vivimos, hermano, en lo carnales que podemos ser, ¿sí? Y entonces ese no es Jesucristo al cual le estamos representando y estamos manifestando, sino que ese es el hombre viejo, ¿sí? Ese es el hombre que no había sido rescatado. Entonces podemos estar mostrando el hombre viejo, manifestando el hombre viejo, o podemos estar manifestando ese hombre nuevo, a Cristo Jesús. En Hebreos capítulo 7 también nos está diciendo a nosotros, dice en el versículo 15, dice, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Pues allá a Abraham, el Señor, o sea, se manifestó Melquisedec, que es sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio ni fin de días, se manifestó a Abraham y le dio la cena, ¿sí? El pan y el vino, ¿sí? Y lo bendijo, ¿sí? Y Abraham le dio los diezmos del botín que habían recuperado. Entonces aquí nos está diciendo es de que Cristo Jesús tenía una semejanza a Melquisedec, ¿sí? Un sacerdocio distinto del levita, ¿sí? Un sacerdocio de más altura, ¿sí? Y dice entonces, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, o sea, de los levitas, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En Isaías entonces nos está diciendo acerca de que Dios no tiene una semejanza. Dice Isaías 40:18, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿Sí? ¿O qué imagen le compondréis? Entonces aquí le está haciendo una pregunta a Israel, si él no se manifestó ni en una figura ni en una semejanza, ¿sí? Entonces Romanos capítulo 5, entonces nos está diciendo que, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, o sea, sobre Adán, murieron los muchos, ahondaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos, porque en el tiempo pasado los gnósticos fregaban mucho y decían que Jesucristo no había venido en carne, y por eso es que Juan escribe estas epístolas de que dice que cualquier espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, ¿sí? Ahí en primera de Juan capítulo 4 dice el Espíritu de Dios y el Anticristo, y entonces dice, hijitos,
Él nos dice que probemos todos los espíritus, y el espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Esto nos lo dice en Juan 4, versículo 2. Entonces es para que nosotros podamos entender que Jesucristo se hizo hombre. Y entonces, si Jesucristo se hizo hombre, entonces igualmente nosotros también estaremos participando, hermanos, de esa transformación de la resurrección, ¿sí? Porque es bien importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Que no solamente sea el Cristo viviente, sino que también vamos a participar de ese Cristo glorioso de cuando Él resucitó entre los muertos. Y entonces el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 51, él está diciendo: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. El apóstol Pablo está hablando de que si Cristo venía, él sería transformado. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sea dada a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Hermanos, y entonces por eso dice el apóstol Pablo: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aleluya, hermanos. Esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que el Señor vino en carne y el Señor ahora entonces nos está hablando de que ahí en 1 Juan capítulo 3 está hablando de los hijos de Dios, y en el versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. O sea, lo que estaba leyendo allí en 1 Corintios 15, de esa transformación, así como Él fue cuando Él resucitó entre los muertos, pues nosotros también participaremos, ¿sí?, de esa semejanza. Él participó de nuestra semejanza, ahora nosotros participaremos de su semejanza. Aleluya, mis hermanos. Y por eso el Señor mismo, Él se despojó de la gloria, se despojó de ser Dios. Nos dice en Filipenses 2:5 en adelante. Y entonces Él en Juan 17 le está diciendo al Padre, en el versículo 4: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado tuyo, ¿sí?, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahí está el verbo. Y por eso nosotros entonces podemos ver en Apocalipsis cómo se habla del verbo de Dios. En Apocalipsis 19 está hablando, en el versículo 13, dice: estaba vestido con una ropa teñida en sangre y su nombre era el verbo de Dios, ¿sí? Entonces, y en el 16 dice: y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es precioso, mis hermanos, y que nosotros estaremos participando con Él de su gloria, estaremos participando de lo que es Él y de lo que Él alcanzó. Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
Te bendecimos, Señor. Esta es nuestra fe y esta es nuestra esperanza de que seremos como Él es, no solamente aquí en la tierra, Señor, sino con Él cuando Él venga. Rey, ayúdanos a parecernos a ti en esa semejanza con la ayuda del Espíritu Santo que está formándonos. Rey, ayúdanos, Señor, y que seamos obedientes al Espíritu Santo de Dios en todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Gracias, Santo Espíritu de Dios, porque estás formando la semejanza de Cristo en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.